just keep living our lives. Up for better things, you know that this is better. Gonna take it back, you know I still Listo, remember. buenas Ain't no tardes. chance to win 100 times. Recuerdo, I was done in 99. You didn't think that I was so good, but you didn't think that I'd be having doing so good, but you didn't think that I'd be having doing so good. Don't give up the perdona, no podía entrar. doing so doing so. I would listen for hours to all your Muy bien. bitching. Ran Ya, myself in the hola, ground trying to sobrinos. fix it. Buenos días. When it Muchas wasn't gracias me, otra well, vez it por was us. It acompañarnos just don't work. en este And nuevo you programa realize it de first, thank God. charla I patriótica. wanna reminisce it. I'll be better on my own time. Tratamos On de my own todos los time. lunes So estar en comunicación con ustedes y gracias porque cada vez nos acompañan más chicos de diferentes regiones del país, casi todas las regiones del sur. Nos acompañan también otros chicos que nos ven en otros países. Me da mucho gusto cuando me escriben de Italia o me escriben de España. Alguna vez me escribieron de Corea del Sur, entonces de verdad me llena de motivación cuando nos escuchan en otros países. Y como les he comentado en diferentes oportunidades, la idea es pasar una información relacionada con nuestra identidad, pasar información relacionada con esta campaña que tenemos de eliminar las desigualdades, pasar una información y conversar con gente que igual está comprometida en buscar un mejor vivir para toda la población. Y para continuar con ese programa es que contamos con Flor, que nos ayuda a hacer la transmisión con el lenguaje de señas, porque acá en el Perú, cuando menos, tenemos 500.000 compatriotas que no nos escuchan, por lo tanto, tienen un lenguaje especial, ese que el gobierno lo da, pero que independiente de lo que el gobierno haga, mi obligación como político es llegar a la mayor cantidad de compatriotas. Hace creo que un mes conversamos con un chico amigo de Bolivia, igual hablamos de la pluriculturalidad, hablamos de la plurietnia y hablamos de todo lo que significa la diversidad que tenemos como países desde el punto de vista de nuestros orígenes, desde el punto de vista de nuestras costumbres, desde el punto de vista de nuestra forma de actuar diariamente. Hoy nos va a acompañar Ivonne, que es una chica amiga, compatriota latinoamericana que está en Quito. Estuvimos conversando hace un ratito, ella es comunicadora, vive en Quito, y igual que como conversamos con los chicos de Bolivia, los chicos de México y de otros países, nuestro interés es intercambiar información para ver cómo está la sociedad. Sobre todo ahora una sociedad mundial donde nos sentimos agredidos y nos sentimos encerrados por una pandemia. Ahora es donde todos los países somos iguales. Los que tienen más economía o menos economía, los países que de diferente nivel de desarrollo, pero todos somos iguales a una pandemia como es el tema del coronavirus. Hablé con Ivonne hace un rato y ella igual maneja sus conceptos políticos, que es absolutamente natural. Yo quisiera que todos los jóvenes del mundo hagan vida política. Quisiera que todos los jóvenes pudieran estar pendientes de la problemática de nuestra sociedad, de nuestro país. Lo he dicho muchas de las veces en algunas entrevistas, yo hago política desde antes que tenga mi DNI, hago política desde que estaba en el colegio. ¿Y cuánto me gustaría ahora que los jóvenes que tienen 18, 20 o 25 años puedan hacer política para entender cómo funciona la sociedad y para buscar soluciones a esta problemática? Quiero, antes de conversar con Ivonne, decirle que en la mañana de mi fanpage puse un término que le decía a los sobrinos: ¿cómo reaccionarías tú si te dicen serrano o te dicen indio o te dicen cholo?
Acá en Lima, básicamente en los barrios de mayor desarrollo, por ejemplo, en Lima, cuando se refieren como cholo o como indio o como serrano, siempre da a entender de que son términos despectivos y términos como que te menosprecian. En general, ese es el pensamiento común de la gente. Entonces, puse ahora temprano, ¿cuál sería tu reacción si te dicen cholo, te dicen indio o te dicen serrano? Y la mayor parte de la respuesta, porque en 2 horas hay como 200 comentarios. La mayor parte dice, depende del contexto, y yo lo escucharía, no le daría importancia, yo haría respetar mi descendencia, mis orígenes. Hay diferentes respuestas. Entonces, para no hablar más, porque nuestra invitada está esperándonos, Ivonne, muchas gracias por acompañarme. Te van a escuchar muchísimos jóvenes y este programa se va a quedar grabado, pero nuestra conversación va a quedar grabada para que se pueda seguir viendo. Muchas gracias, Ivonne, por esta conversación, y ojalá no sea la primera y la última. Muchas Saludos para gracias. todos los chicos. Avanza, Ivonne, que hay miles de jóvenes que están escuchando. Bueno, primero agradecerles el espacio, agradecerles también la apertura. Nosotros, bueno, yo soy Ivonne Amores, pertenezco a la organización Bulla Zurda, también pertenezco al Movimiento Revolución Ciudadana aquí en Quito, Ecuador. Soy de profesión, como decía Virgilio, comunicador. En específico colaboro en el Centro de Prensa Nuestroamericano. Qué bien, porque estás en medio de lo que la gente necesita: comunicarse, escuchar y hablar. Por un lado, uno de los grandes problemas que a veces tiene la sociedad, que no hay una buena comunicación. Nosotros ahora en nuestro país, me imagino que en el Ecuador también, tenemos este tema del coronavirus, pero no vamos a tratar de ese tema. Yo, por supuesto que hay que ser solidario con las familias que están sufriendo. Ahora sufren por falta de alimentos, sufren por falta de remedios, o sufren por falta de educación o de trabajo. Hay que ser solidario con ellos, pero no podemos más que hacer eso para también ser realistas. Pero sin embargo, también tenemos que avanzar con nuestras organizaciones sociales y avanzar con el desarrollo de nuestra sociedad, que es lo fundamental. Si tuviéramos una sociedad más solidaria, seguramente fueran menos los que sufren. Acá en el Perú, yo más que organizaciones políticas, interactúo con jóvenes. Y esta conversación con los jóvenes es para motivarlos, que así como tú activas en Bulla Zurda, ojalá también acá en Lima los jóvenes interactuaran con organizaciones políticas. Y uno de los temas que quisiera tratar contigo, Ivonne, porque seguramente nos parecemos como países, es este tema de la pluriculturalidad. ¿Cómo funciona ya el tema de la pluriculturalidad, sabiendo que somos como países sumamente divergentes desde el punto de vista de nuestros orígenes y de nuestra forma de convivencia? Bien, a partir de la Constitución de Montecristi del año 2008, se reconoce el principio de la interculturalidad. Nosotros, de manera, digamos, reconocida a nivel constitucional, tenemos ese término, y que además, a nivel personal, considero que debería ser como el diálogo constante, ¿no es cierto?, entre las culturas que convergen en nuestros territorios, una cultura, las culturas originarias, pero también las culturas mestizas que se produjeron a raíz de la colonización, de la masacre, del odio. Finalmente, toda esa mezcla es lo que a nosotras y a nosotros nos hace en este momento ciudadanos ecuatorianos, peruanos, chilenos, pero en fin, ese es el corte que compartimos en todo el continente, la colonización, y en base a eso es que precisamente en este diálogo de saberes que se interpreta a raíz de la Constitución de Montecristi del Ecuador del 2008, se plantea que se puedan, además del reconocimiento, generar políticas públicas que puedan embanderar las luchas históricas de los pueblos y nacionalidades originarias, pero también que el Estado sea el receptor
de esas culturas, es decir, que no sea de manera vertical, impositiva desde la estructura macro de un Estado consolidado, sino que también hay un diálogo desde las culturas y de los pueblos y nacionalidades originarias hacia el Estado en el modelo, por ejemplo, de educación que se requiere, en el modelo de gestión cultural que se requiere, en el modelo de apoyo en sector productivo, háblese de turismo comunitario, turismo ecológico, es decir, se busca a raíz, digamos, de la Constitución de 2008 del reconocimiento, además de los derechos de la naturaleza, del reconocimiento de los pueblos y nacionalidades en Ecuador, no solamente la existencia y el respeto entre nosotras y nosotros como parte de pueblos y nacionalidades, sino además que exista un diálogo constante y un intercambio, y por eso es que en la Constitución de Montecristi se interpela a la interculturalidad. En el Perú somos como 33 millones de habitantes. Si hablamos del lenguaje, de la lengua, básicamente es el español, pero en el sur de nuestro país tenemos millones, cuando menos 6 o 7 millones de compatriotas que hablan quechua, otros compatriotas hablan aymara, en la Amazonía tienen sus propias lenguas, entonces tenemos una diversidad de lenguas, pero desafortunadamente nuestra Constitución no precisa cómo llegar a esa diversidad de lenguas. Nuestra Constitución está hecha en español y el Estado está organizado para atender en español. Por ejemplo, hay un famoso juicio que se dio acá hace como 20 años con un alcalde. Publicaron una resolución municipal en español, pero el alcalde que tenemos en Puno no sabía español, solo sabía quechua. Entonces al final terminó sentenciado al alcalde porque simplemente no se enteró. No sabía. Entonces, una de las debilidades que tenemos acá en el Perú es que las lenguas originarias no son valoradas en la comunicación o en la administración pública, por más que tenemos millones de compatriotas que todavía mantienen esa lengua. Entonces, no sé cómo está en el Ecuador, habla de la Constitución del 2008, pero en sentido práctico, ¿cómo se ejecuta esos artículos de la Constitución que permite atender a todas las culturas? Bueno, en específico, yo he hablado de la Constitución del 2008 porque fue la garante, digamos, de ciertos reconocimientos de derechos a diversas poblaciones vulnerables, en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, desde el 2017 nosotros hemos sufrido con la elección de Lenín Moreno y sobre todo con el viraje a la derecha de Lenín Moreno, una regresión de derechos, y parte de esos son los que están reconocidos en la Constitución en torno a los pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, un caso específico reconocido además en la Constitución y que se ejecuta es la capacidad de los pueblos originarios a no ser contactados, los que están en la Amazonía, por ejemplo. Ellos tienen total derecho a ser autónomos en sus decisiones y en su convivencia y en su desarrollo comunitario, y no de precisar, y el Estado no tiene por qué interferir en esas decisiones. Eso es como una parte de poder garantizar. También se reconoce la ley de educación, está la ley de educación intercultural y bilingüe, en la que se intenta precisamente recoger en función de las realidades que además el Ecuador, digamos, nosotros tenemos sierra, oriente y costa, en torno a las realidades distintas en cada región, se intenta recoger además este tratamiento a los y las estudiantes a través de escuelas del milenio, a través de unidades educativas del milenio. También se reconoce a través de es obligatorio que, bueno, antes era obligatorio, que se reconozca dentro de la plantilla laboral de instituciones tanto públicas como privadas un porcentaje de compañeros y compañeras que pertenezcan a pueblos y nacionalidades, o de esa manera se garantiza, digamos, el acceso a las y los compañeros al campo laboral. Está prohibida la estigmatización de los compañeros y las compañeras. En el caso de la educación, por ejemplo, antes, nosotros aquí en la sierra tenemos al pueblo tabalo. Los compañeros usan trenza y antes se les obligaba en las escuelas a cortarse.
A través de esta aplicación de la educación intercultural bilingüe es prohibido incluso que se les pueda obligar a usar uniforme, porque aquí los estudiantes y las estudiantes usan uniforme en los colegios, porque se debe respetar su derecho a la autodeterminación como pueblo originario. Y así un sinnúmero. También está, por ejemplo, el reconocimiento del parto humanitario. El parto humanitario está reconocido como parte de la cosmovisión indígena, a través de parteras, la asistencia de parteras en centros de salud de número 1, que digamos está dividido los centros de salud aquí según el nivel de atención primaria o que requiera. Entonces hay centros de salud en los que se cuenta con matronas de pueblos y nacionalidades originarias para personas que precisamente viven en la ciudad y que necesitan ser atendidas y que quieren ser atendidas por compañeras y compañeros que saben del tema. Y así han generado un sinnúmero también de legislaciones, pero obviamente en lo práctico, en lo pragmático todavía falta mucho, hay mucho racismo todavía aquí. Yo escuchaba al inicio el insulto de cholo, longo, indio, aquí también es insulto, como les digo, es como normal usar esos epítetos para insultar a la gente. Y eso es verdad, es el gran reto, ¿no? Cómo transformar esa matriz cultural impuesta a través de tantos años y también producto de la colonización, producto de ese odio irracional que nos han metido en la cabeza que debemos tener hacia el otro y la otra. Y si es pobre, y si es negrito, si es lejos de la capital de la ciudad donde nosotros nos desarrollamos es peor, porque entonces, ¿cómo será? Y ese es el reto, ¿no? A través de la garantía de la legislación se buscaba que la matriz cultural pueda incluso ser disputada por los pueblos y nacionalidades y tal, pero actualmente incluso la resistencia se ha hecho el tópico frente también al modelo neoliberal que también ha sido muy afectado a los pueblos y nacionalidades en este gobierno de Moreno. Claro, o sea, tenemos como, digamos, compartimos nuestros orígenes como pueblos de una cultura andina de muchos siglos, compartimos la presencia de la colonización y costumbres y culturas nuevas, compartimos tal vez todos los procesos de independización que hemos tenido como naciones y no sé si ahora compartimos esas ganas que tenemos algunos, porque no todos, de poder revalorizar nuestra identidad. O sea, esa es una tarea que hemos tenerlo todos los compatriotas latinoamericanos para revalorizar nuestra identidad. Identidad que significa respetar nuestros orígenes, nuestra tradición, nuestras costumbres. Nadie debe ser discriminado por la forma como se viste, ni la forma como se peina. Nadie puede ser discriminado por su aspecto físico, ni su aspecto, digamos, económico. Pero esa es una tarea que tenemos, digamos, todos los compatriotas latinoamericanos, como tú, como los amigos de Brasil. Acá en el Perú también somos miles de compatriotas que quisiéramos poner en valor nuestra identidad. Y ese es el tema de esta conversación. ¿Cómo hacer que nuestros compatriotas, que tenemos nuestros orígenes comunes, podamos sentirnos orgullosos de esa cultura que ha sido tan antigua, de esa cultura que ha sido tan sabia como la cultura andina, sin caer en el menosprecio tampoco a las culturas que nos han llegado a colonizar o independizar. También la presencia de las culturas europeas o culturas asiáticas o culturas japonesas. En la cultura, y esa es una tarea que tenemos que tenerlo todos. Básicamente, los jóvenes, para no sentirse menospreciados cuando dicen cholo, te dicen indio o te dicen serrano. Así que esta conversación es importante y tu palabra les servirán a los miles de jóvenes peruanos que te escuchan para que sean orgullosos de nuestros orígenes. Bueno, primero creo que hay que partir de eso, ¿no? De nuestra historia de resistencia que es eterna y valiosa. Si bien es cierto, creo que sí debemos tener un diálogo constante entre las culturas, pero creo que sí hay que tener muy presente que incluso antes de que los incas nosotros ya teníamos pueblos y pueblos originarios de aquí. Y en base a eso es que nosotros tenemos que construirnos. Nuestra historia está hecha de resistencias y de luchas y no podemos renegar de eso. Porque en el momento que nos dicen negros, cholos o indios,
la gente está haciendo referencia a eso, al odio irracional frente a algo que abandona toda lógica, porque está repitiendo además un discurso impuesto en los grandes medios de comunicación y que si ustedes se autoexaminan solos en su cuarto, van a ver que tenemos más cosas que nos unen entre nosotros, como negros, indios de un mismo continente, que de la gente que nos impone esos discursos, que finalmente es un discurso muy eurocéntrico y colonizador. Y creo además que en ese sentido hay que seguir dando la disputa. Creo que la disputa cultural e ideológica es muy importante, reconociendo que hay un sistema que oprime a unos y beneficia a otros, y en base a eso también están construidas nuestros pueblos y nacionalidades. No solamente han resistido a la colonización por la colonización, sino a un sistema opresor que finalmente heredamos hasta el momento y que nos tiene en este momento, aquí al menos en Ecuador y en la pandemia, con más de 100.000 contagiados y más de 50.000 muertos. Entonces, no son cosas aisladas, no son solamente el deseo de respetarnos los unos a los otros, sino que todo forma parte de un gran, digamos, sistema que hace que precisamente a los distintos, que somos nosotras y nosotros, que no somos tan blanquitos como en Europa, que no somos tan altas como en Estados Unidos, sino que por el contrario compartimos que somos de tez morena, que somos de pelo negrito, que hablamos distinto además, pero además nos entendemos entre nosotras y nosotros en torno a eso, a nuestras raíces, a los Andes, a la tierra, podamos reconocernos ahí. Sí.